Ser podcast. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Doctor en genética y biología molecular, colaborador del País, Javier Sampedro. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, Javier, buenos días a todos. Y químico, bioquímico, conductor en la 2 del Cazador de Cerebros y en pantalón corto, Pera Estupiñán. ¿Qué tal, Pera? ¿Cómo estás? ¿En pantalón corto? Es que ayer tuvimos un pequeño debate sobre ¿Ah, sí? en qué momento se puede ir en pantalón corto en una empresa, quién da con el banderín de salida. En el caso de la SER, pues cuando Francino viene en pantalón corto ya podemos llevar pantalón corto. Vale. Ahora recuerdo cuando trabajé con Punset, que decía que en la BBC él hacía cosas de radio cuando estaba en Londres y que tenían que ir con corbata. ¿A la radio? Sí. Sí. Que eran otras épocas, claro, pero no llegar a este. Pero, o sea, ¿está mal que venga aquí? No. Vale. Aquí, oye, libertad absoluta. Vale. Uno, igual he infringido como si vienes en invierno en pantalón corto. Pero es que ayer, por ejemplo, también Hans, nuestro corresponsal alemán, pues tenía este debate, ¿no? Vino en pantalón corto y camiseta y le dijimos, hasta ahí, vale, camiseta sin mangas, no, por favor. Bueno, de tirante, ¿no? Camiseta de tirante. Oye, que habéis hecho un bolo juntos. Sí, ¿no? Sí. La verdad es que funcionó muy bien este miércoles. Nos estamos convirtiendo ya no somos Berto y Buenafuente. Ahora nos han dicho que nos parecemos más a Faemino y Cansado. Sí, vamos. ¿Tú cuál eres, Javier? Más quisiéramos nosotros. Bueno, ojo, yo creo que Pera tiene delirios de grandeza. Es verdad. No, me hizo gracia. Pero que era una conferencia sobre divulgación científica, creo, ¿no? Sí, era el aniversario de The Conversation, que es un medio que hace colaborar entre periodistas y científicos para escribir medios y que funciona muy bien, que lo primero que dijo Javier cuando empezáramos el debate es que los científicos son aburridos. Que no saben escribir. O sea, que no... Haciendo amigos. Sí, pero no, y nosotros hicimos como una especie de conversación moderada por Elena sobre temas de divulgación científica y funcionó muy bien por este punto que tiene de Faemino, Javier. O sea, ¿qué punto te refieres? O sea, que hizo el payaso, básicamente, ¿no? No, yo creo que... Bueno, tenemos un bolo en septiembre, ¿no? Otro, ya. Estoy haciendo el payaso sistemáticamente. Bueno, lo estamos haciendo todos. Es que en toda pareja cómica hay el straight man, que es el payaso serio, y el funny man, que es el payaso. Y claro, en cualquier comparación que hagamos, Pera siempre va a ser el payaso serio. Ya. Y yo el payaso. O sea, Pera es Gaby, tú eres Fofo. Claro. Sí. Esto Javier, yo lo he contado muchas veces, Cansado, suele decir que siempre hay uno que hace gracia y otro que tiene que trabajar para hacer gracia. Él es el que dice que es el que tiene que trabajar para hacer gracia. Faemino tiene gracia. Tiene gracia de nacimiento. Bueno, oye, hay un número de teléfono, 638-855-349. Si al final de este espacio tenemos un momento para pues que los oyentes os planteen algún debate, algún dilema o que busquen vuestra opinión sobre cualquier cosa que tenga que ver con la ciencia, no con la política. 638-855-349, un número de WhatsApp. También pueden dejar un mensaje o enviar una nota de voz. Queríamos hoy hablar de algo, y además estábamos haciendo bromas con el científico que tenemos aquí sentado al lado, científico nada aburrido, sobre su campo de experiencia y su campo de dominio. Es algo de lo que nunca habíamos hablado. Hace poco leímos en Nature que hay una epidemia misteriosa en Centroamérica de lo que en inglés se conoce como enfermedad renal crónica de origen desconocido, CKDU. Miles de hombres jóvenes están sufriendo insuficiencia renal grave, incluso están muriendo sin que se conozca una causa clara. Podría ser la exposición repetida al calor extremo y eso podría estar haciendo que los riñones fallen. Hablamos de esto además en un día en el que acabamos de batir el récord de calor en España. Para un mes de junio. Para un mes de junio, sí. Eso de lo que nunca hemos hablado es de los riñones. Uh-huh. Podríamos decir los riñones, esos grandes desconocidos, en este espacio, por lo menos. Junto a los geólogos, creo que sí. Exacto. Borja Quiroga es médico especialista en nefrología del Hospital Universitario de la Princesa. Es también autor del libro Por mis
Riñones que hoy como bien. Es un título catchy, ¿eh? Es un título... Buenos días. Buenos días. ¿Te lo aceptaron a la primera el título? A la primera, Sí. le gustó al editor. Bueno, tiene punch, ¿no? Ahí. Por Sí, mil no, riñones. Simplemente Sin habría que duda, cambiar sí. una palabra para... Sí, sí. Sin duda, ni una palabra, unas pocas letras. Tú llevas una vida entera dedicada al análisis y al estudio de los riñones y de hecho ahora nos has comentado una serie de cosas que desconocíamos, como por ejemplo las enfermedades renales que puedes tener por una mala postura. Bueno, por una mala postura como tal. A ver, la enfermedad renal es un problemón. Es un problemón. Hemos estado un poco de chascarrillo quizá antes, ¿no? Pero tenemos un gravísimo problema de salud pública. Antes de entrar, estaba comentando a Pere que hemos recibido las estadísticas del INE, del Instituto Nacional de Estadística, de 2024, de causas de muerte en España. Causas de muerte, no que me duele el pie, no, causas de muerte en España. La enfermedad que más sube dentro de las 15 primeras es la enfermedad renal crónica, un ritmo de 10% de mortalidad más cada año. Si yo le pregunto a alguien, por poner un ejemplo, así en general, ¿cuál es, por ejemplo, el cáncer que más miedo te da? Mucha gente me diría, el de páncreas. El de páncreas que es el más letal. La enfermedad renal mata más que el cáncer de páncreas en España hoy, pero es que en el año 2040 será la tercera causa de muerte en España. Y el problema de esto es que esos pacientes son los que hay que tratar hoy, no en 2040 cuando ya desarrollen su enfermedad renal. Vale, ya nos has asustado a todos y ya la que tienes cautivada nuestra atención, ¿debería haber un cribado de riñones? Debería ser obligatorio hacer un cribado de riñones, lo primero porque es tremendamente eficiente. Saber si los riñones funcionan solamente precisa de una analítica de sangre y una analítica de orina. La analítica de sangre para medir la creatinina. La creatinina es una proteína que está en el músculo, llega al riñón y se filtra el 99%. Cuando el riñón no funciona, la creatinina sube en sangre y lo detectamos en la analítica. Eso vale 2 céntimos aproximadamente, 2 céntimos de euro hacerlo. Y esto se hace de manera convencional a mucha gente que se hace una analítica, pero tenemos otra función del riñón. El riñón tiene muchas funciones más allá de depurar, pero concretamente tiene una que es no dejar escapar las cosas buenas de la sangre. Por ejemplo, las proteínas. Y si nosotros empezamos a dejar escapar proteínas por la orina, estamos empezando a tener una enfermedad renal. Es el inicio de muchas enfermedades renales que está pasando inadvertido, que no estamos detectando. ¿Cuánto vale medir proteínas en orina para hacer un mapa completo de si alguien tiene una enfermedad renal? 80 céntimos. Por menos de €1 sabemos si el riñón funciona o no. ¿Y se salvarían a la larga? Pues se salvarían a la larga 60.000 pacientes que a día de hoy en España requieren de terapia renal sustitutiva, es decir, de diálisis o de un trasplante. Tenemos tratamientos a día de hoy. La nefrología ha avanzado por suerte bastante en los últimos 10 años y tenemos tratamientos a día de hoy que son muy seguros, que sabemos que si los administramos precozmente, cuando el riñón empieza a fallar pero muy temprano, podemos alargar la vida de ese riñón más de 25 años. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que gente que necesitaría diálisis, que es un escenario muy malo, dejaría de necesitarlo. Porque lo hemos tratado precozmente, lo hemos detectado precozmente y lo hemos tratado precozmente. De nuevo, y esto lo hemos hablado mucho en este espacio, eso significaría un enorme ahorro para la salud pública española. Es que es tremendamente eficiente. Es que tenemos ya que pensar que la medicina no es tratar cuando aparece la enfermedad, es prevenir. Yo entiendo que al no ser una medida cortoplacista, claro, desde el punto de vista de la gestión sanitaria, quizá no interesa, porque yo estoy proponiendo una medida que va a dar resultado dentro de 25 años. Gástese usted 40 millones de euros, que valdría hacer un screening poblacional al año, para ver ese resultado dentro de 25 años. Y yo le pregunto esto a la ministra, por ejemplo, y me diría, pero Borja, pero si es que eso a mí no, igual no me interesa, porque dentro de 25 años yo no sé ni dónde voy a estar. Ya. El cortoplacismo es un problema para muchas enfermedades, pero sobre todo para la prevención en general, en realidad. Claro, sabemos mucho de lo que un análisis de sangre puede decir de nosotros, pero ¿qué dice la orina de nosotros? La orina dice muchísimo. Yo me gusta decir una frase que es, somos lo que orinamos. Los pacientes no se lo creen, pero cuando vienen a la consulta, yo les digo, por ejemplo, si son hipertensos o si tienen una enfermedad renal que tiene que comer con poca sal, le digo, ¿usted ha comido con sal ayer? Y me dice, no. Y le digo, sí, usted ha comido 20 gramos de sal ayer, porque en la orina de 24 horas usted está eliminando 20 gramos de sal. Y así pasa con todo. Hablábamos antes de las piedras en el riñón.
La gente me dice, yo tengo piedras en el riñón. Y mi pregunta es, ¿por? No, porque las tengo. Ya, pero ¿de qué son las piedras? Ah, no lo sé, yo no tengo ni idea. Pero ¿te han medido la orina? ¿Te han medido cuánto calcio tienes en orina, que es la causa principal de tener piedras en el riñón? ¿Te han medido el ácido úrico que tienes en orina para ver si estás excretando además? No hemos dicho que el riñón es una depuradora, pues si tienes un exceso lo excretas más, ¿no? Ah, no, nunca. Y además es un marcador de daño, como decíamos. Por el riñón no se deben perder ni proteínas, ni células, ¿no? Ni glóbulos rojos, y eso lo podemos ver. Pero que esto no vale nada, ¿eh? O sea, que es que esto es baratísimo. Oye, de hecho, Borja, medir la creatinina en sangre y el ácido úrico en orina es rutinario, ¿no? En cuanto te hacen cualquier análisis. Desde luego, medirlo en sangre sí. Lo que pasa que en la medicina todavía el concepto de la importancia de que lo que te pasa en el cuerpo pasa por la orina no está muy establecido. Fíjate que para detectar una enfermedad renal, hemos dicho, necesitamos sangre y orina. Nosotros hicimos un estudio hace un par de años en un área de salud de Madrid, que fue el área de Vallecas, que tiene aproximadamente 700.000 pacientes, y vimos cuántos de estos pacientes que acudían al hospital a hacerse una analítica tenían creatinina. El 60%. No está mal el 60%. 40%, bueno, no sabemos si tiene enfermedad renal o no, pero bueno, 60%. No se puede pedir sangre sin pedir orina para ver cómo funciona el riñón. Bueno, pues ¿cuántos pacientes tenían orina? El 1%. ¿Cuánta gente estamos dejando de detectar con enfermedad renal que la tiene y no lo sabemos? En España, es que os asusto con un dato. Ay, no lo sé. 3 millones de personas. ¿En serio? En España, 1 de cada 7 personas tiene enfermedad renal crónica. Aquí entre el control y vosotros hay 7 personas seguro. 1 tiene enfermedad renal crónica. ¿Quién? Y nos estamos mirando lo todos, sabemos. y se dará cuenta cuando Es pa' aquí. y se dará cuenta Perdón. cuando sea demasiado tarde, lo que estás diciendo, ¿no? Claro, porque el riñón no da ningún síntoma. Y ahora, La si lo enfermedad supiera renal. ahora, podría... Le podemos poner Claro. tratamientos. Bueno, podemos saber por qué es lo primero. Que es que es el origen. Yo hace tiempo vi en alguna revista de estas de tecnología como una idea de poner en los inodoros como chips. Perdona, he leído yo que ya hay una casa que se llamaba Withings, creo, que ha sacado un pequeño aparato que lo instalas Sí. en tu inodoro, orinas sobre él y te hace un análisis de orina en casa. Sí, tal cual. De hecho, esto se está extendiendo en Asia y en China ya hay servicios públicos, por ejemplo, en un centro comercial, en el que haces pis y te aparecen lucecitas si detecta que tienes proteínas o si detecta que tienes células, que me parece Por favor. brutal, vamos. Es impresionante. Brutal, sí, Pero sí. eso costará mucho más que hacer un análisis, lógicamente. Si es que hacer un análisis de orina es una tira reactiva. Ya, pero ponerlo en un centro público, digo en un centro público, en unos grandes almacenes o donde sea, donde tú vas allí, pues, eso ya podría tener... Nosotros incluso habíamos propuesto, por ejemplo, personas que vayan a las farmacias a comprarse cualquier fármaco, pues que se haga una tira reactiva de orina en el momento. Cualquiera puede comprar una tira reactiva y hacérsela en casa, ¿eh? Eso también es verdad. Lo que pasa es que la tira reactiva te dice si tienes o no tienes proteínas, no te las cuantifica, ¿vale? Que eso es el siguiente paso, pero da igual. Para hacer un screening, un cribado, cualquier persona que vaya a la farmacia, digo porque las personas que van a la farmacia, pues tienen alguna enfermedad normalmente y eso se asocia a tener más enfermedad renal, ¿no? Bueno, pues esas personas, una tirita, pase un segundito y analícese la orina. ¿Esta enfermedad renal que se está extendiendo en algunos países, tienes alguna indicación de qué puede ser? Sí, qué puede pasar? Sí, claro. Nosotros investigamos sobre esto en el año 2018. Se ha llamado de diferentes maneras. El nombre inicial era nefropatía mesoamericana, porque los primeros casos se dieron en El Salvador, en una región del Salvador donde muchas personas, mucha parte de la población se dedicaban al cultivo de la caña de azúcar. Bueno, os podéis imaginar en esas regiones de Centroamérica las temperaturas a las que se someten las personas en general y los trabajadores que están bajo el sol durante 12, 15, ¿no? Que es como hoy, más o menos aquí, sí. Pero continúa durante 9 meses. Entonces se postuló que podía ser por mera deshidratación. Esto avanzó un poco y ya nos dimos cuenta de que no solo era deshidratación, que claro que tenía un componente. El riñón es un órgano muy sensible que es capaz de detectar cuándo necesitamos agua y cuándo necesitamos soltar agua, y diluimos y concentramos la orina. Entonces es un órgano, como digo, muy sensible y tiene capacidad para mantener esas reservas de agua que tenemos en el organismo durante mucho tiempo y no dañarse, ¿vale? Así que hacía falta que a esta gente joven que suele tener riñones sanos se le sumara algo que estuviera lesionando más el riñón. Y
nos dimos cuenta después de, no nosotros, sino la comunidad científica, después de investigar esto en profundidad, también por desgracia allí la investigación pues llega un poco más lenta y es más complicado, que los productos químicos que ayudaban al cultivo y a la recolección de la caña de azúcar tenían algo que ver. Así que es una mezcla entre un riñón que está vulnerable porque se ha quedado deshidratado y un tóxico que está terminando de lesionar el riñón y no permite que ese tóxico se elimine por la orina. Claro, antes decías, y por la proporción que tú has dicho, que 1 de cada 7 oyentes ahora mismo tienen una enfermedad renal. O sea que hay pues cientos de miles de personas ahora mismo que nos están escuchando que seguramente tienen esa enfermedad. No hay ninguna manera, el color de la orina, ningún síntoma, nada que te pueda hacer pensar. No me gusta hablar de cosas muy subjetivas porque luego la gente se asusta además, pero claro que sí. En la orina podemos apreciar algunos cambios que pueden tener con una enfermedad renal. Hay uno que es muy claro que yo le pregunto siempre a los pacientes y es la espuma. Cuando nosotros perdemos proteínas por la orina, la proteína que se pierde es albúmina principalmente, que tiene una carga negativa. Entonces al perderla, en la orina, la espuma no desaparece. Pero no desaparece no como cuando un chico, que suele ser un chico el que orina de esta manera de pie, está orinando y se genera esa espumilla inicial que luego desaparece. No, espuma como la cerveza. Y es muy claro cuando a un paciente que sabemos que tiene pérdida de proteínas por la orina, que eso se llama proteinuria, le pregunto, ¿pero usted no ha notado que tenía mucha espuma? Sí. ¿Y desde cuándo? Desde hace 5 meses, claramente porque parecía cerveza en vez de... No, la de gente que va a mirar hoy... Claro, no les quiero asustar mucho. Ojo, no habré echado productos químicos para limpiar el váter también, que eso genera espuma y no proteinuria. Sí. ¿Y encuentras más pacientes en hombres que en mujeres, en gente joven que gente mayor? En general, en cuanto al género, no tanto. Es verdad que las mujeres alcanzan más la enfermedad renal crónica avanzada cuando desarrollan una enfermedad renal terminal y no sabemos exactamente por qué es, probablemente porque esto sí está demostrado científicamente, acuden menos a las consultas, pero luego a partir de un punto los pacientes que entran por ejemplo en diálisis van peor los que son varones y yo creo que es una cuestión de hábitos, no hay nada tan evidente, pero en niños sí, en adultos sí, claramente. Si hablamos de una proporción del 15%, los mayores de 65 años, la prevalencia de enfermedad renal, la cantidad de personas que tienen enfermedad renal es un 25%, 1 de cada 4. Antes mencionabas el páncreas y el miedo que da a pensar en un cáncer de páncreas, que es un órgano único, digamos. ¿Prestamos menos atención a los órganos pares? Pues quiero pensar que no tiene nada que ver, ¿no? Los órganos pares... en realidad son pares porque son tan importantes que la naturaleza nos ha dado 2. Y el riñón, me gusta mucho decir que tenemos 2 porque no es una depuradora de desechos únicamente, sino que tiene otras funciones muy importantes. Regula la anemia, regula el calcio, que antes lo comentábamos, regula la tensión arterial y además tiene la hormona antienvejecimiento, cloto, que esto es una cosa completamente desconocida, pero cuando perdemos función del riñón, estamos envejeciendo precozmente. Por eso necesitamos 2 riñones para salvaguardar las funciones. Un miembro del equipo, no voy a revelar su nombre, pero está ahí en control, dice, por favor, pregúntale qué hay que hacer para cuidarse el riñón porque estamos todos asustados. Claro, lo primero de todo, detectar si uno tiene una enfermedad renal o no. Hemos dicho que lo segundo es tratar, pero bueno, si uno tiene una enfermedad renal hay que tratarla. Y lo primero, claro que sí, es prevenir. ¿Prevenir? ¿De qué manera? Bueno, pues la mejor manera de prevenir las enfermedades del riñón, las enfermedades del riñón pueden ser primarias propias del riñón o secundarias a otras enfermedades. La causa número 1 de tener una enfermedad en el riñón es la diabetes, la enfermedad renal diabética secundaria a esto, ¿no? Entonces, claro que sí, hay que controlar las enfermedades, los factores de riesgo que pueden hacer que tengamos una enfermedad del riñón. Principalmente para que la gente se lo lleve a casa. No es beber 2 litros de agua al día, que eso es un mito. El riñón no necesita más o menos agua porque sabe concentrar o diluir, pero sí controlarse el azúcar, controlarse la presión arterial, controlarse el colesterol. Mantener un estado de hidratación correcto, eso sí. Pero eso de los 2 litros para limpiar los riñones. Los riñones es un órgano limpio ya de por sí. Oye, y el otro día comentamos que en TikTok había gente diciendo que era bueno beber agua de mar. No sé si algo así no solo es absurdo, sino también es negativo por la sal que conlleva. Es absurdo y negativo. Cuando hacemos una ingesta muy abundante de sal, el encargado de eliminarlo, como hemos comentado antes, es el riñón. Y para eliminar solutos, como por ejemplo la sal, el riñón necesita más agua. Así que lo que nos hace beber agua de sal, que además tiene una salinidad muy importante, es deshidratarnos más. Así que no es que sea absurdo como comentas, es que encima es perjudicial. Es ridículo.
Pues dale tiempo a Robert Kennedy que ya te lo va, que lo va a comprar. te lo va a poner por mandato. Y con lo que, porque estaba escuchando antes con Millás lo de Kilian Jornet y la de deshidratación y tal. Claro, tú dices, igual es una exageración lo de los 2 litros de agua, no hace falta, pero me quedé impresionado con lo de que decía Kilian Jornet que si acostumbraba a deshidratarse, esto no sabía cómo interpretarlo. Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista fisiológico. Yo cuando digo que no hace falta beber 2 litros de agua, no quiero decir que haya que restringir la ingesta de agua. Quiero decir que el riñón sabemos la cantidad de agua que necesita para eliminar los tóxicos, y eso lo sabemos, medio litro de agua al día. Más el agua que perdemos normalmente por la transpiración, por la respiración, que son unos 700-800 centímetros cúbicos mililitros, más o menos unos 1.300, 1.3 litros es lo que cualquier persona sana, no estoy hablando de personas que puedan tener una enfermedad y que se les restrinja el agua, sana, necesita en condición basal, sin hacer nada más, para eliminar las toxinas. Más allá de eso, si yo hoy salgo a la calle, cuando he venido por aquí caminando por Gran Vía, que hace un calor terrible y sudo un poco, pues tengo que beber más o menos, evidentemente, y para eso tengo el estímulo de la sed. Cuando nosotros no bebemos y tenemos el estímulo de la sed activado, eso es una señal que va desde el riñón y le está diciendo al cerebro, me estoy quedando corto de agua, corres riesgo de que cese en la depuración de toxinas que tú me estás pidiendo. Así que deshidratarse a propósito me parece que no tiene ningún fundamento. Correcto, habrá que hablar con este hombre. ¿Y lo del alcohol, la cerveza? O sea, porque yo que sé, ahora en verano, pues no sé, pues bebes más cerveza que agua. O sea, ¿Y no cómo sé. impacta, no? Sí. La cerveza deshidrata porque bloquea la hormona antidiurética que se llama, que hace que no orinemos. Entonces, te has dado cuenta cuando estás bebiendo cerveza, al principio pues te puedes tomar un par de cervezas, no pasa nada, y de repente llega un punto en el que se bloquea esta hormona antidiurética, deja de funcionar y empezamos a ir al baño, pero mucho más de lo que estamos bebiendo. Y es porque hay un bloqueo de esta hormona y el riñón ha perdido el control para concentrar esa orina. Y derivado de eso, si nos seguimos pasando, llegamos al día siguiente con resaca, que no es más que, no lo quiero simplificar mucho, ¿no? Pero una deshidratación de las neuronas. La resaca. Más o menos, es una deshidratación de las neuronas. Y ya si entramos en mitos para combatir la resaca, aquí no acabaríamos nunca, ¿no? No acabaríamos nunca, porque la mejor manera de combatir la resaca es con el evitar alcohol. la ingesta de alcohol. Medicina preventiva. Pero bueno, hay mucha gente que dice, bueno, yo me tomo un litro de agua al llegar a casa después de haber bebido y estoy mejor al día siguiente. O como pizza por la noche. Pues tiene sentido al final, porque si tú estás rehidratándote, pues al final estás venciendo el efecto, ¿no? ¿Y eso que has dicho de la proteína cloto sobre antienvejecimiento? O sea, esto es un punto fundamental. Ahora que está tan de moda el envejecimiento, ahora nadie quiere envejecer. De repente, bueno, pues todo el mundo debe saber que... Nunca nadie lo ha querido, ¿eh? Nunca nadie, pero ahora es como que hay un boom anti-envejecimiento, ¿no? Y muy poca gente sabe que, aunque el envejecimiento es algo multifactorial que depende de muchos órganos, en el riñón sabemos que desde el año 97, esto lo descubrimos en el año 97, o sea, antes de ayer, hay una proteína que se llama cloto y que cuando la retiramos, por ejemplo a ratones le quitamos cloto, envejecen tan rápido como que se mueren cuando son adolescentes. Por eso cuando uno tiene una enfermedad renal, podemos decir que está envejeciendo precozmente, hasta el punto de que si entra en diálisis, vive 40 años menos. Este es un dato completamente real. Entonces, ¿cómo podemos preservar cloto? Lo primero, viendo si uno tiene una enfermedad renal o no, porque al tener una enfermedad renal, cloto se destruye. Y lo segundo, y más importante, con la alimentación. Cloto se destruye cuando tomamos mucho fósforo. El fósforo inorgánico está en determinados alimentos, sobre todo los ultraprocesados, todos los aditivos que encontramos ahora tan frecuentemente en tantos alimentos. Y los fosfatos de los aditivos, ¿no? Todos los aditivos, como es un excelente conservante y además da sabor y demás, pues el fósforo llega al riñón y se elimina por el riñón. Y lo hace a través de cloto. Si hacemos sobreingestas de ultraprocesados con mucho fósforo, el cloto va bajando porque está esforzándose en eliminar ese fósforo. Así que podemos decir que tomar ultraprocesados es sinónimo de envejecer, lo mismo que tener una enfermedad renal crónica. Pero el mecanismo, oye, y antes que tenéis, que nos has dicho una cosa muy potente antes sobre los suplementos, que dices, hay una moda de tomar muchos suplementos y por lo que estás diciendo también podrían ser perjudiciales. Soy un hater de los suplementos, lo siento muchísimo, pero es que me parece que los suplementos, y no quiero hablar en general, pero el 90% de los que se comercializan sí, no tienen
tienen evidencia científica. Nos contaste un caso de un paciente con exceso de vitamina D, claro que sí. Se había destrozado el riñón. Sí, claro, porque tomamos vitamina D sin ningún control y en pacientes que no lo requieren, porque la prevención con vitamina D es una cosa que no está demostrada. Ojo, porque hay enfermedades en las que hay que tomar vitamina D, evidentemente, ¿no? Pero la suplementación sin ningún control lo que hace al final es absorber mucho calcio, ese calcio llega al riñón y en vez de riñones tenemos bloques de calcio. Joder, tenemos piedras casi, ¿no? Sí. Oye, solo una pregunta final. Maribel de Málaga pregunta, claro, esto es relativo, supongo. ¿Cuántas veces es normal orinar al día? Es totalmente relativo. Más que cuántas veces puedo orinar al día, es cuánta cantidad de orina tengo que orinar cada vez que voy al servicio. Y podemos decir que la vejiga tiene aproximadamente una capacidad entre 150 y 300 mililitros. Si yo voy al baño y orino 50 mililitros cada vez, un chorritín, eso no es normal. Si orino 150, 200, 300 mililitros, es normal, es que estoy bebiendo más y no pasa nada. El riñón está para eso, diluye la orina y orino más sin ningún problema. Ya os había dicho que teníamos que haber hecho esto antes. Ahora tendremos que hacer un día dedicado al riñón en cada temporada, ¿no? Claro, hombre. Borja Quiroga, que es médico especialista en nefrología en el Hospital Universitario de la Princesa y es autor del libro Por mis riñones, que hoy como bien, publicado por la editorial Rosa Merón, sobre el papel de la alimentación en las enfermedades renales. Borja, mil gracias por venir y tienes ahora a 2 millones de personas seguramente mirando al baño. Pues estoy encantado. Millones de gracias. Y comprando el libro. Hasta luego. Muchísimas gracias. Y Javier Pera, hasta la semana que viene. Un abrazo. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.